preguntas y podamos también escucharlos a ustedes con sus opiniones, con sus dudas, y podamos hacer de este tema pues algo bien interesante, una mañana de reflexión sobre estos temas que sin duda pues hoy en México pues resultan de suma importancia como he dicho. Voy a comenzar con los retos. ¿Cuáles son los retos en México en materia de derecho? Pues bueno, aquí puntualicé algunos temas que he considerado pues que son una agenda que debe de estar precisamente puntualmente desarrollada. Y bueno, el primero de ellos, la promoción, el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Nosotros somos parte de un sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país ha firmado y ratificado tratados internacionales, ¿sí? Dentro de los que destaca precisamente dentro del sistema regional la Convención Americana de Derechos Humanos como principal instrumento. No quiere decir que no haya otros tratados internacionales, sino voy a hacer referencia como un punto importante, como una parte base dentro del sistema regional. El sistema regional se conforma, como ustedes bien saben, por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También somos parte del Sistema Universal de Derechos Humanos, somos miembros de la ONU y también hemos sido sujetos de observaciones y recomendaciones por parte de los comités de derechos humanos miembros de esta organización. En ese sentido, bueno, tenemos nosotros una reforma constitucional de junio de 2011 que es muy importante porque precisamente desde el artículo 1 de esta constitución reformada pues establece precisamente estas obligaciones de la promoción del respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, no como un tema desde mi punto de vista ideológico, un tema pareciera como una bandera a veces que se ocupa políticamente. Creo que ese es uno de los retos, que esto se tome con la seriedad y la responsabilidad que eso conlleva. Los derechos humanos de las personas, de todas las personas, justamente tienen que ser respetados. En la medida en que no sean respetados, pues no podríamos hablar de que estamos nosotros cumpliendo estas obligaciones internacionales y no con los estados que se ha firmado estos tratados, no. Estas obligaciones son con cada una de las personas que vivimos en este país, ¿sí? Que vive en cada uno de los estados y los municipios que lo conforman. Estas obligaciones pues nos van a llevar precisamente a que se cumplan dos grandes premisas que han sido sujeto incluso de estudio desde los clásicos, ¿no? La paz y el bienestar social, ¿sí? Todo esto nos va a llevar a ello. Nosotros al vivir en una sociedad pues no estamos aislados, cada uno de nosotros está cumpliendo un rol en esta sociedad y entonces es de suma importancia que nos respetemos y que sobre todo las autoridades justamente pues tengan esa obligación y que la cumplan de garantizar, ¿sí?, estos derechos humanos. Y paso justamente con este preámbulo al punto número 2, que es el fortalecimiento del Estado del Derecho. ¿Y qué significa en un primer momento el fortalecimiento del Estado del Derecho? En un primer momento es que nosotros tenemos un sistema jurídico mexicano, hoy con esta reforma constitucional de junio de 2011, que establece que se reconocen los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y como ustedes bien saben, esta Constitución y estos tratados pueden ser interpretados, y son interpretados el primero de ellos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y estos tratados internacionales por los organismos que he mencionado, Corte Interamericana y los comités de los derechos humanos a nivel universal. Estas interpretaciones también son muy importantes porque forman parte de las fuentes del derecho. Cuando yo requiero analizar un derecho humano, pues puedo ir a la Constitución, a los tratados internacionales, pero también debo ir a las interpretaciones, lo que técnicamente conocemos precisamente como jurisprudencia, la interpretación de esta Constitución, de estos tratados o de las leyes generales o de los estados o municipios. En ese sentido, el Estado de Derecho es el respeto irrestricto a esa Constitución, a los tratados internacionales, ¿sí?,
y a la interpretación misma que han sido sujetos. De tal suerte que cuando yo, y eso también lo dice el primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Cuando yo estoy sujeto de actos de autoridad, ¿sí? Deben aplicarme lo más favorable a mi persona. Entonces, este uno constitucional, y no ahondaré mucho porque son temas que para estos efectos solo es importante mencionarlos. Ahí en esa constitución, en el primero, no establece de alguna manera jerarquías. Es muy textual y dice lo más favorable a la persona humana. De tal suerte que si eso que es más favorable a mi persona, esa interpretación, ese alcance, esa máxima protección, pues está en un tratado internacional, eso es lo que se me debe aplicar. Si está en la Constitución, excelente; si está en una ley, también es correcto. La Suprema Corte pone ahí digamos que un candado, ¿sí? Porque de alguna manera se resiste, y así lo puedo decir, se resiste un poco a aceptar que un organismo internacional venga a decirnos cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos proteger los derechos humanos y en qué alcance. Y dice, tratándose de restricciones, en la Constitución van a prevalecer, eso lo pone en la jurisprudencia, contradicción de tesis 293 del 2011, y dice, en materia de restricciones va a prevalecer la Constitución. En ese sentido, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, y también lo debo de aclarar porque pareciera como que estamos desconociendo el derecho internacional, y si es así, la ventaja es que son pocas las restricciones que están en la Constitución que de alguna manera incumplirían con estas obligaciones internacionales. ¿Por qué? El artículo 26 y 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los Tratados, digamos que es el reglamento de los tratados internacionales, por decirlo de alguna forma, establece que no podemos invocar legislación interna para incumplir obligaciones internacionales. Es decir, nosotros con esta jurisprudencia no pudiéramos ir a un ámbito internacional cuando podamos ser juzgados a decir, mira, pues es que lo hice porque lo establece la Constitución. Porque una vez que se firma y se ratifica un tratado internacional, inmediatamente se tiene que adecuar la legislación interna para que no se incumplan esas obligaciones. Y eso se establece en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la adecuación de la legislación interna. En ese sentido, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, en materias de restricciones, el arraigo. El arraigo es una medida cautelar que tiene facultades el Ministerio Público Federal o el Fiscal General de la República para detener personas por la simple sospecha de que son miembros de la delincuencia organizada. Y entonces los pueden privar de su libertad, los pueden incomunicar, no se les da un debido proceso, no se les da la posibilidad de hablar con un abogado, no se les da la oportunidad de conocer cuáles son los cargos que tienen su contra, ¿no? Todo lo contrario justamente a lo que a cualquier persona que es detenida o que está siendo sujeta de un procedimiento penal se le tiene que garantizar. Es decir, pareciera, ¿no? De alguna manera que tenemos dos derechos penales en México. Uno para la delincuencia organizada, que se le pueden violar todos sus derechos humanos, y un derecho penal del delincuente común, ¿no? Junter Jacobs establece que donde se violan derechos humanos de alguna manera porque son personas de alto riesgo, vamos a ponerlo así, se llama derecho penal del enemigo, ¿sí? A ellos que atentan contra la paz y el bienestar social, a ellos vamos a poder violar los derechos humanos. Y esto está mal. Ese es mi punto del fortalecimiento del Estado de Derecho. No podemos nosotros discriminar y no podemos nosotros quitarle la dignidad a un ser humano, porque la dignidad del ser humano es el eje rector que rige a todos los derechos humanos. De entrada, si dije sospechan que es miembro de la delincuencia organizada, ya están violentando un principio esencial del derecho, que es la presunción de inocencia, ¿sí? Esas sospechas no pueden prevalecer en un Estado de Derecho. Y esto no es una opinión propia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en el caso García y Flores contra el Estado mexicano, como decía, ha establecido no tan gratamente para los mexicanos, y dice textualmente, en México es una práctica sistemática y reiterada la violación a derechos humanos.
¿Por qué? Por instituciones como esta, ¿sí? Porque además de estas instituciones, vivimos en un estado donde hay mucha violencia, hay mucha inseguridad, ¿sí? Hay justamente los temas que posteriormente abordaré, hay violencia contra la mujer, ¿sí? Hay una serie de violaciones a derechos humanos y es lamentable que no tengamos la capacidad como país, ¿sí? De poder disminuir esa violencia, de poder disminuir los altos índices delictivos. Entonces, que se violen derechos humanos no fortalece el Estado de Derecho, que es, que dije, que se respete lo que establece la ley, lo que establece la Constitución, lo que establecen los tratados internacionales. En la medida, desde mi punto de vista, en la medida en que nosotros, ¿sí? Respetemos, ¿sí? La ley, la Constitución y los tratados, en esa medida vamos a tener una mejor sociedad. Pero no solo se trata del Estado, se trata también de cada uno de nosotros. Cada uno aquí tiene un rol en la sociedad. Es estudiante, es profesor, ¿sí? Es hijo, es hermano, es vecino, ¿ya? O sea, tenemos roles que cumplir en la sociedad. Y también es un tema para fortalecer el Estado de Derecho que nosotros hagamos lo que nos toca, lo que nos corresponde. Porque también es cierto, dice Alan Reading en su libro de Vecinos Distantes, como mexicanos también tenemos algunos defectos, ¿sí? Que han sido de alguna manera avisorados por el mundo y a veces los mexicanos también cometemos el error de pues no querer hacer las cosas, ¿sí? Un tema grave en nuestro país es la corrupción. El tema de corrupción tiene que ver con actos individuales, ¿sí? Y sobre todo que tienen que ver con el respeto a la ley, ¿sí? Lo de siempre, un agente de tránsito detiene, multa, y para evitar esa multa, pues preferimos dar una cantidad de dinero. Eso es corrupción, ¿sí? Como estudiantes, el hecho de eh, hacer una tarea y hacer un copy-paste maquillado ahí, pues también es un tipo de corrupción, porque esas ideas son de alguien más y nosotros tendríamos la obligación de citarlo, ¿sí? De que si lo copié textual, pues ponerlo en cursivas o entre comillas para establecer que esas ideas no son totalmente nuestras. Entonces vean el problema el reto que tenemos en México desde mi punto de vista, no solo es de la autoridad, sino también de nosotros. Tenemos que hacer lo que nos toca y tenemos que hacerlo bien, de la mejor manera posible. ¿Sí? Nosotros siempre hablamos de los círculos viciosos, empieza mal, acaba mal, es una cadenita, pero también pensemos en positivo y mejor apostémosle a justamente los círculos virtuosos. Hay que ser puntuales, hay que ser responsables, hay que hacer lo que nos toca, ¿sí? Hay que respetar la norma, respetar a la persona que tengo al lado. O sea, la discriminación es un problema también, es un reto en nuestro país, porque el hecho de que otras personas piensen, ¿sí? Tengan otras ideologías, otros sentimientos, eso no quiere decir que les vamos a restar derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos justamente tienen esa posibilidad que cada uno, siendo respetuoso del Estado de Derecho, pueda hacer y pensar lo que ella quiera. ¿Sí? Y hay temas aquí bien interesantes que podríamos citar para efectos de demostrar que no somos tolerantes. El aborto, ¿sí? Estoy seguro que si yo planteara en este momento una pregunta, ¿quiénes están a favor y en contra? Va a ser una opinión dividida. Que eso no es lo relevante. Cada uno puede tener su propia ideología y pensamiento. Eso está excelente. No me refiero a eso. Me refiero al grado de tolerancia. Porque en la medida en que nosotros no toleremos, es decir, no va a cambiar nuestro pensamiento, quien está en contra del aborto, eso está bien, eso está excelente, ¿sí? Se advierte el amor a la vida, ¿sí? Eso no implica que nosotros tenemos la facultad para restringirle el derecho humano a una mujer de decidir sobre su propio cuerpo, ¿sí? Entonces es un tema que tiene que demostrarse que nosotros somos tolerantes, ¿sí? Las personas que tienen una preferencia sexual
distinta a la nuestra, no tenemos por qué discriminarlas. Una persona que ha cometido un delito no tenemos por qué discriminarlas. Pero lo primero que hacemos es estigmatizar. En México es un problema que las personas que han estado en la cárcel y que están intentando rehacer su vida, están tratando de reinsertarse a la sociedad. Ese es el principal objetivo de que hayan estado en una cárcel y que hayan salido. ¿Sí? Lo primero que hacemos es no darles trabajo, porque suponemos que van a hacer o a cometer otra vez un delito. Entonces creo que se trata de tolerar. La tolerancia es un principio elemental en esto, ¿sí? El hecho de respetar el pensamiento y la ideología distinta a la mía, ¿sí? La religión es otro problema, ¿sí? Donde nosotros, pues, en la medida en que aceptemos, ¿no?, que las personas también piensan distinto, pues es así, tenemos que respetarlo. Y el hecho de que sean una minoría, ¿sí?, no quiere decir que gane lo que dice la mayoría. Dice Gargarella que el hecho de que sea precisamente una minoría, en lugar de nosotros decidir como mayoría respecto de sus derechos, tendría que invertirse la pirámide. Nosotros tendríamos que anteponerlos a ellos porque están siendo un grupo vulnerable, están siendo un grupo justamente violentado, ¿no? Y más adelante en las perspectivas me voy a referir a este punto. La seguridad pública, como les decía, en nuestro país, lamentablemente los índices delictivos han subido de manera alarmante, ¿sí? Y dice Klaus Roxin en su libro de Derecho Penal, ¿sí?, y Políticas Públicas, que el tema de seguridad pública tiene directamente que ver con una situación. En nuestro país se le apuesta no a la prevención del delito, sino a la persecución, ¿sí? Hay cosas positivas de este gobierno, pero creo que falta matizarlas y llevarlas a cabo a través precisamente de políticas públicas adecuadas. Dice Klaus Roxin, la seguridad pública es un proceso. Y los procesos, nosotros que estudiamos derecho, ¿sí?, sabemos que es paso 1, paso 2 y paso 3. El paso 1 establece precisamente que nosotros debemos, como paso 1, prevenir el delito. La prevención del delito es apostarle, ¿sí?, a evitar que la persona delinca. Y dice justamente Klaus Roxin, para ello nosotros tenemos que garantizarles algunos derechos humanos, justo el punto primero. ¿Qué es garantizarle algunos derechos humanos? Pues justamente trabajo, educación y salud. Dice Cosío, es un autor, no es el exministro, es un autor español, el piso mínimo de derechos. En la medida en que el Estado garantice a todas las personas estos 3 derechos, las personas van a tener una opción para decidir delinquir o no delinquir, ¿sí? No estoy justificando la delincuencia, por supuesto que no. Lo que estoy diciendo es que hay que darles oportunidad, unas opciones distintas, ¿sí?, justamente a las que los llevan a delinquir de alguna manera. Con esto no estoy diciendo que se va a erradicar la delincuencia, no. Lo que estoy diciendo es bajar los índices. Entonces, el paso 1 es prevenir el delito apostándole a este piso mínimo de derechos, a esta garantía de estos derechos humanos, porque además los estados y los servidores públicos, déjenme decírselos de forma así bastante directa, no nos hacen ningún favor, ¿sí? Son servidores públicos, nos sirven porque se les paga, dan un servicio, ¿ya? Y el que ustedes quieran de cualquier poder legislativo, ejecutivo o judicial, ¿ya? Entonces, el paso 2, dice Klaus Roxin, es ya la persecución. Después de que no lograste que todo se quedara en el paso 1, o sea, que todos tuviéramos esos derechos humanos para evitar delinquir, entonces si las personas de alguna manera deciden, ¿sí?, ahora sí cometer el delito, es una responsabilidad que ellos están asumiendo y el Estado debe tener instituciones fuertes, imparciales, objetivas, profesionales, científicas para detener a la persona que cometió el delito, ¿sí?, llevar su procedimiento adecuadamente. Para esto no hay que torturar a nadie, para esto no hay que golpear a nadie, para esto no hay que violarle derechos humanos, no, hacerlo bien. Porque el hecho de que haya cometido un delito no le quita la posibilidad
la posibilidad de que se le respeten esos derechos humanos y no deja de ser un ser humano. El paso 3, ¿sí?, es la reinserción. Si después del procedimiento no alcanza ningún beneficio con estas nuevas perspectivas del sistema de justicia penal, que es el siguiente punto, hoy el sistema penal mexicano le apuesta a no personas en la cárcel, le apuesta a que justamente haya un acuerdo entre las partes para efectos de reparar el daño. Si un sujeto A le pega a tu vehículo con su vehículo, pues lo que a ti te interesa es que le pague los daños. No te interesa ir a una audiencia, no te interesa llevarlo a la cárcel. No, lo que quieres es que te repare el daño, que no pierdas tiempo en diligencias, en burocracia, ¿sí? Hay obviamente algunos delitos que no van a permitir justamente este acuerdo de voluntades en reparación del daño. No, algunos delitos no, como el homicidio, como el secuestro, que son delitos considerados como graves. Entonces, en esos delitos, pues no se trata justamente de una reparación del daño simple, ¿no? Lleva una reparación del daño integral, que implicaría otras cosas, que dentro de esos es que sí la persona esté en la casa. Pero muchos de los demás delitos, pues no requieren desgastar ni el sistema, ni desgastar a las personas, y lo que se requiere es justamente que repare el daño, ¿no? Entonces, en el tema de la reinserción, pues es justamente que si ya llegó a la cárcel, lo reinsertes, porque a ti te interesa que cuando la persona, si es que sale de las altas penas, ¿sí?, que tienen estos delitos, pues que salga reinsertado. También tiene ese derecho en determinado momento, cuando ha compurgado una pena, pues salir y que a nosotros nos garanticen que no va a cometer otra vez otro delito. Y para eso el sistema de reinserción, el sistema de cárceles, pues tiene que tener esa alta responsabilidad y esa alta obligación de lograrlo, ¿no? ¿En qué estamos fallando? Y por eso es un reto, pues que las cárceles violan derechos humanos. O sea, es una incongruencia. Lo que tienes que hacer es justamente reinsertarlo, y en lugar de eso, y ahí están las estadísticas, ¿sí?, donde los centros de internamiento resulta que es uno de los lugares donde más se violan derechos humanos, ¿no? Entonces, los estudios que han llevado, precisamente dice, trae un efecto contrario. En lugar de reinsertarlo, le generas a la persona tanto agravio, que en lugar de salir reinsertado, sale enojado con la sociedad, ¿sí? Y entonces hay una alta probabilidad, ¿sí?, de cada 10 que están en la cárcel compurgando una pena, lamentablemente en nuestro país, 7 vuelven a delinquir. Y eso es una estadística gravosa, bastante preocupante, porque entonces estamos demostrando que está fallando el sistema de reinserción. Entonces, también es un reto, y hay que apostarle al respeto, insisto, y por eso es el punto número 1, el respeto de los derechos humanos. Es una incongruencia buscar el respeto de los derechos humanos violando derechos humanos. Por eso considero que si nosotros fortalecemos el Estado del Derecho a través de creer en nuestras instituciones, de exigir a nuestras instituciones por la vía pacífica, por la vía adecuada, los estudiantes de Derecho saben precisamente que hay instrumentos, mecanismos para exigir al servidor público que haga su trabajo, lo haga bien y de la mejor manera. Tenemos denuncias, tenemos fiscales que los pueden investigar, tenemos sistemas disciplinarios, las contralorías, que si están haciendo mal su trabajo, los pueden despedir y los pueden inhabilitar. Tenemos el juicio de amparo para efectos de buscar el respeto y respeto de esos derechos humanos como un mecanismo por excelencia, como un dato cultural. El 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla sobre el recurso idóneo y efectivo, ¿sí?, se inspiró en el amparo mexicano, y eso sí es cosas que también debemos de decirlas, porque son cosas positivas. O sea, también sabemos hacer bien las cosas, y pues faltan algunas, pero para eso podemos nosotros reflexionar y actuar en consecuencia, ¿sí? Violencia de género, es un reto en nuestro país terminar con la violencia contra la mujer, y bueno, me refiero a la mujer, porque dentro de este género las estadísticas lo establecen, el género más violentado, ¿sí? Entonces, creo que este es un tema, es un reto, más que legislativo, más que jurídico, es un tema cultural. Y esta cultura, esta educación, pues yo me atrevo a decirlo de esa manera, es desde casa. ¿Por qué desde casa? Porque desde casa le puedes educar al niño
que por el hecho de ser niño no tienen que servirle su hermana la comida, no tiene por qué él ser el que lo atiendan, ¿no? Y esto es cultural. ¿Cuántas casas en México así funcionan? El hombre se sienta y la mujer sirve de comer, la mujer lava los trastes y lava la ropa. Tenemos que cambiar eso. La sociedad ha evolucionado de tal manera, esta globalización donde ahora no solo se globaliza la ropa que vestimos, la fruta que comemos, también nosotros como mexicanos importamos, exportamos, ¿sí? O sea, también se ha globalizado las ideas, la cultura. Y hoy en este mundo globalizado, estas ideas, respetables por supuesto, pero yo los invito a que se cambien, porque justamente eso genera violencia contra la mujer, ¿sí? Y contra cualquier género, más adelante en perspectivas lo voy a abordar, ¿sí? El derecho a la salud. Esta pandemia nos trajo muchas reflexiones, nos trajo muchos retos también, nos trajo muchas muertes lamentablemente y nos puso a reflexionar si realmente estábamos haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque resulta que las medidas sanitarias que se implementan es guardar la distancia cuando hablamos con una persona, es lavarse las manos continuamente, ¿sí? Es desinfectar bien los objetos que ingresan a nuestra casa, la fruta, la verdura, la comida que consumimos, ¿sí? Y yo les preguntaría, ¿eso no lo debimos haber hecho siempre? Creo que sí, ¿no? Entonces esta pandemia nos viene a poner a reflexionar y creo que esa reflexión, sacando las cosas positivas, y ya lo mencionaban los maestros que me antecedieron en el uso de la voz, hoy nos da la oportunidad también de romper barreras en las distancias. Hoy yo me siento afortunado de dar clases para la Universidad de Quintana Roo, ¿sí? A través de este uso de las tecnologías, ¿sí? Entonces, y este uso de las tecnologías tiene que ver directamente con uno de los últimos temas que yo abordo como retos, que es el derecho humano de acceso al Internet, ¿sí? Hoy el acceso al Internet es considerado un derecho humano. ¿Por qué? Porque justamente es el instrumento, ¿sí?, que va a traer aparejado el respeto irrestricto de otros derechos humanos. Técnicamente se llama principio de interdependencia de los derechos humanos, que significa precisamente que cuando violas un derecho humano, en acto reflejo puedes violentar otros tantos, ¿no? La imposibilidad de tener acceso al Internet en casa, ¿sí?, de entrada es una violación a un derecho humano. Eso es punto número uno. Pero trae aparejada otras violaciones a derechos humanos, como cuáles: la educación, el trabajo, ¿sí?, el acceso a la información. Porque si no tengo internet, hoy no pudiéramos tener esta posibilidad, esta grata posibilidad de poder estar conversando desde casa, ¿sí? Si no existiera la posibilidad de acceso al internet, pues no podríamos continuar con nuestros estudios. Los que trabajamos de esto, pues no pudiéramos trabajar. Hoy en el derecho, es otro de los retos que implica el derecho humano de acceso al internet, la justicia en línea, ¿sí? Voy a poner de ejemplo mi estado, el estado de Veracruz. Lamentablemente fueron 6 meses de que se cerraron los juzgados. Uno de los derechos que no se puede restringir en un estado de excepción, y acuérdense que los estados de excepción es tiempos de guerra, tiempos de gravedad de alguna pandemia, cualquier situación que ponga en riesgo la salud pública, o sea, la de todos, es un estado de excepción. En nuestro país no lo reconocimos, ni siquiera el presidente como único facultado para hacer esto se pronunció, dejó al Consejo General de Salud. Desde mi punto de vista y técnicamente hablando, está mal, pero bueno, no es el tema. Aquí lo que quiero resaltar es, pues justamente, ¿sí?, que esto, ¿sí?, no solo nos tuvo que hacer reflexionar, sino que actuar inmediatamente. No puedes cerrarle la justicia 6 meses a las personas, porque detienes la posibilidad de recuperar un bien, de que te paguen una cantidad económica, de que te cumplan un contrato, de que te cumplan, ¿sí?, un acuerdo de voluntad.
Y lo peor, las personas que están privadas de su libertad, sus procesos se detuvieron 6 meses. Si existía la posibilidad en el procedimiento de salir, con la pandemia se les negó esa posibilidad. Entonces es un tema, es un reto que lamentablemente en este momento no está de alguna manera garantizado, ¿sí? O sea, hay violaciones a derechos humanos. Hoy, a los 7, 8 meses después, se está intentando de alguna manera hacer la justicia en línea. Hoy no es así. Hoy se sigue como una materia pendiente en Veracruz, lamentablemente. Quien hizo una labor excelente, y hay que reconocerlo también, el Poder Judicial de la Federación implementó inmediatamente mayores posibilidades del juicio en línea. Ya existía desde 2015, el juicio de amparo en línea ha existido desde 2015 ya materialmente. Con la pandemia pues simplemente se perfeccionaron, dio una alta posibilidad, pero para todo ello se requiere el acceso a Internet. Si no lo tenemos, no podemos presentar una demanda de amparo, no podemos conocer lo que se está llevando, ¿no? Sin poner en riesgo, o sea, mis planteamientos nunca van encaminados a decir la justicia, los juzgados se debieron haber abierto y trabajar y exponer al personal o a los usuarios, no, nunca digo eso. Lo que digo es que si las universidades, tengo la oportunidad de dar también en Veracruz, en otras universidades, así como la Universidad de Quintana Roo de forma excelente dijeron, pues abrimos las videoclases. Y entonces yo pienso, pues ¿por qué no abrieron las videoaudiencias? Y desde casa el juez, desde casa el abogado, ¿sí? Podemos y tenemos formas de poder verificar que quien esté ahí es el juez. Puedo yo poner mi cédula profesional en la cámara y se advierte que soy José Alfredo Gómez Reyes. El juez lo puede poner su nombramiento. O sea, hay formas precisamente de verificar que se está llevando a cabo. Se puede videograbar la videoclase o la videoconferencia, la videoaudiencia. Entonces, aquí hay un punto en los retos con los que voy a concluir y paso a perspectivas, que es la voluntad. Si queremos hacer las cosas, las podemos hacer, pero a veces no queremos, nos da flojera. Es cómodo, ¿no? Imagínense 6 meses recibiendo un sueldo sin trabajar de alguna manera. Yo creo, y hay afortunadamente, los hubo, jueces, magistrados, en esa labor de promoción, respeto, protección y garantía de derechos humanos, que dijeron, a ver, esto va a seguir trabajándose. A ver, secretario, tú y cuenta desde tu casa, te llevas el expediente y desde allá me mandas por correo electrónico el proyecto, lo voy a revisar, nos vamos a videollamar para verificar que esto esté siendo de forma que no se detenga. Y desde aquí yo con mi firma electrónica voy a firmar las sentencias para que esto continúe. ¿Sí? Así se hacía en el Poder Judicial Federal. Entonces creo que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas, cuando no, aunque esté fácil hacerlo, pues simplemente no se hace, ¿no? Y esto tiene que ver también con todos nosotros. Cuando queremos, podemos. Buscamos la forma, buscamos la ayuda, buscamos la manera de poder lograrlo. En las perspectivas, como una forma de solución, voy a plantearlo de esa manera, hay la necesidad latente en nuestro país de políticas públicas serias, reales, encaminadas justamente a garantizar los derechos humanos, ¿sí? Todas las políticas públicas, todas, derivan de una ley. Entonces vean cómo en retos es respeten la ley. ¿Para qué efectos de qué? Para que esto irradie en qué en las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas debemos tener en nuestro país de manera urgente? Políticas públicas encaminadas a garantizar la educación, a garantizar la salud y a garantizar el trabajo para todas las personas. En esa medida considero yo que vamos a tener una mejor sociedad, sin duda, ¿sí? Perspectiva pro persona. Yo comencé y les decía, el principio pro persona es justamente un principio de interpretación y aplicación de lo más favorable a la persona humana. Si lo más favorable a la persona humana, ¿sí?, es justamente, ¿sí?, que se le dé la posibilidad de conectarse a Internet, pues vamos a hacerlo. Vamos a garantizarlo a través de una política pública. Vamos a garantizarlo a través de programas, de acciones encaminados a hacerlo, ¿sí? La perspectiva de género.
La perspectiva de género es justamente evitar violentar a las personas, ¿sí? Y por eso hablamos de personas. ¿Por qué? Porque justamente ahí incluimos a todos. En uno de los puntos que hablo sobre la perspectiva de las comunidades LGBTIQ, justamente personas lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, trans, ¿sí? Intersexuales, y la Q se agrega recientemente justamente porque dices, a ver, yo no tengo por qué llegar a un lugar y establecer si soy hombre, mujer, gay, transexual, bisexual. No hay por qué necesidad de eso. Eso es un tema privado, eso es un tema que es de su intimidad, ¿sí? Esos esquemas mentales, culturales, de que la forma de vestir es lo que va a representar a un género. Creo que eso ya no debe ser así. Creo que nosotros tenemos que ser respetuosos y aquí sí debo hacer una aclaración. En la medida en que se respeten los derechos humanos de las otras personas. Entonces, desde ya yo opino, ¿sí?, que violencia no es la forma de hacer las cosas. Creo que las manifestaciones son una manera adecuada de hacerlo, por supuesto, pero también considero, y lo digo de manera muy particular, que esto tiene que ir acompañado, ¿sí?, de los instrumentos jurídicos, que si vamos a hacer una lucha social, un movimiento, nosotros tenemos que exigirle a la autoridad, y para eso mencionaba hace un momento, tenemos los mecanismos, como el juicio de amparo. Entonces, al movimiento, la marcha, la manifestación, vamos a acompañarla de 100, de 200, de 300 amparos para que la autoridad cumpla lo que tiene que hacer. Eso es lo que yo creo. Porque las perspectivas tienen que ir encaminadas con el Estado de Derecho. Porque si no, lo que estamos haciendo es abonar a un Estado donde no se respeta la ley, donde no se respetan los derechos humanos, y considero yo que eso pues va en perjuicio de todos nosotros, ¿no? Hay también la perspectiva del interés superior del menor, y vean cómo voy de lo general a lo particular. La perspectiva pro persona es darle lo más favorable a la persona humana. En ese sentido, esa perspectiva, ¿sí?, pro persona, va encaminada a demostrar, a garantizar, a buscar justamente esta alta posibilidad de que nosotros tenemos que respetar a la persona humana. Y de ahí vamos hacia abajo. Vamos hacia abajo en el sentido justamente del género, del interés superior del menor, de la perspectiva indígena. ¿Por qué de estas perspectivas? Porque justamente son grupos vulnerables encaminados precisamente a que debemos garantizar sus derechos humanos, porque son grupos vulnerables. Imagínense una triple violación a una vulnerabilidad: mujer, indígena y menor de edad. Casos Valentina Rosendo Cantú, ¿sí? Nosotros triplemente debimos haber protegido a Valentina Rosendo Cantú, una mujer indígena violentada sexualmente, ¿sí? Caso similar Fernández Ortega contra México. Son casos contra México donde el Estado no pudo garantizar el respeto y respeto de sus derechos humanos. En ese sentido, ¿sí?, nosotros tenemos que tener esas tres perspectivas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que concebir a la persona en el problema que rodea y las circunstancias que rodean el hecho desde esas perspectivas, para poder entenderlos y poder garantizarles una alta posibilidad, una garantía máxima de derechos humanos, ¿no? Entonces, estas perspectivas pues nos van a llevar a ello, ¿sí? Y esa es una de las perspectivas como planteamientos de solución encaminados precisamente a el respeto y respeto de los derechos humanos como la fórmula que yo considero que le hace falta a este país, en la medida en que nosotros busquemos ese respeto y respeto a todas las personas. Creo y considero que en esa medida vamos a tener una mejor sociedad, y esa mejor sociedad consideraría que nos beneficia a todos, ¿sí? Nosotros no podemos ver los problemas de forma enajenados o desinteresados. Creo que los problemas en nuestro país nos atañen a todos, ¿sí? A mí me gusta citar muchísimo esta película de Avatar. Estoy seguro que muchos de ustedes la han visto, y los que no, véanla.
Vean cómo estamos conectados no solamente con la naturaleza, sino con todas las personas como si fuéramos uno mismo. Eso creo que pasa en el mundo. ¿Sí? Hoy debemos entender que esta globalización también trajo cosas negativas, como lo que pasa en otro continente, también puede repercutir directamente con nosotros, ¿no? Entonces debemos de entender que nuestras acciones, positivas o negativas, van a tener una repercusión en el mundo. Entonces esa es la invitación, a que hagamos lo que nos toca, lo hagamos bien, lo hagamos de la mejor manera, para efectos de tener, en ese sentido, una mejor sociedad que nos beneficie a todos. Muchísimas gracias. Damos el uso para efectos de dudas y comentarios. Adelante.